Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. En un video anterior les estuve mostrando lo que son las líneas principales del poderoso Gambito Morra con las piezas blancas. Es decir, aquellas variantes donde las blancas se quedan un poco mejor debido a que las negras no escogen las mejores jugadas. Pero en esta ocasión les vengo a mostrar cuáles serían algunas de las mejores defensas que existen con negras para combatir este peligroso gambito. Antes de que vean estas interesantes líneas con negras, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Como sabemos, el gambito morra inicia con las jugadas E4 y las negras juegan C5, que es la defensa siciliana. Tras D4, C por D4 y C3 se plantea lo que es el gambito morra, en donde las blancas entregan un peón inmediatamente apenas en la tercera jugada. Ahora, vamos a comenzar con una opción bastante interesante para aquellos jugadores a los que les gusta el juego sólido y no les gustan mucho las complicaciones. Y es sencillamente hacer la jugada D3, devolviendo el peón sin mayor complicación. En este momento, la mejor idea de las blancas puede ser jugar alfil por D3 y tras D6, entonces C4, lo que va a transformarse en lo que es conocido como el sistema Marozzi o el nudo de Marozzi. Una posición en donde las blancas siempre van a tener una ventaja de espacio, pero las negras van a tener una posición muy sólida y difícil de romper. Veamos algunas de sus líneas principales. Aquí las negras pueden continuar con la jugada E6. Las blancas pueden jugar, por ejemplo, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo BD7, enroque, A6, dama E2, B6, B3, por ejemplo. Aquí también se pueden hacer otras jugadas como caballo D4, transponiendo directamente a la defensa siciliana variante del erizo. Las negras podrían jugar alfil B7 en esta línea y tras F4, por ejemplo, entonces alfil E7. Las negras terminan de desarrollar sus piezas, luego vendría enroque, dama C7 y realmente las negras están muy sólidas. También, como les decía, después de B6 de las negras, las blancas pueden continuar con B3, que es otra idea muy interesante, ya que, por ejemplo, tras alfil B7, viene alfil B2, alfil E7, torre AC1, enroque, torre FD1 y dama C7. Por transposición casi que hemos llegado a lo mismo, la diferencia es que el alfil salió por B2 y no por la otra diagonal C1H6. Esta posición es conocida como el erizo con negras, una posición en donde, como les decía anteriormente, las blancas poseen una buena ventaja de espacio, pero no se ve cómo pueden conseguir algún golpe táctico o alguna apertura de líneas. Realmente es muy difícil romper, ya que las negras están sumamente sólidas. Ahora, por supuesto, las negras también tienen algunas ideas y van a ser básicamente intentar rupturas con la jugada B5 en buenas condiciones o D5. Estas dos rupturas son típicas en este sistema del erizo. Así que realmente aquí ya las negras están bastante bien. Por ejemplo, la torre de F puede ir a E8, poniendo allí en rayos X a la dama. La torre de A C8. En algunas posiciones la dama se puede quitar a la casilla B8 para seguir allí, quitarse el rayos X de la torre de C1. Y las negras tienen una posición sumamente sólida en donde las blancas realmente no la tienen fácil. Ahora, tras la jugada C3 y D3, también las blancas sí pueden capturar aquí o jugar caballo F3, cualquier orden es igual. Y ahora, tras D6 y C4, también las negras pueden escoger jugar tipo dragón contra la Marozzi. También es una forma de jugar para aquellos jugadores a los que les gusta la variante del dragón en la siciliana. Simplemente jugando aquí caballo F6. Por ejemplo, tras caballo C3, G6, se está tratando de armar la estructura dragón, caballo F3, alfil G7, enroque, B6, dama E2 por ejemplo para intentar transponer a las variantes normales con torre de 1, caballo C6, H3 para evitar el salto del caballo a G4, enroque, alfil E3 y alfil B7. Y nuevamente las negras tienen una posición bastante sólida y las blancas tampoco parecen tener un plan de momento muy rápido. Tienen que jugar con calma, colocando las torres en las columnas. Pero las negras no tienen una posición para nada desagradable. Incluso pueden jugar A6 también, vigilando la casilla B5 y luego dama C7
con una posición bastante cómoda. Estas líneas que les acabo de mostrar, el erizo y la dragón, es para aquellos jugadores a los que no les guste el juego complicado, es decir, devuelven el peón inmediatamente sin necesidad de complicaciones y juegan bastante sólido, pero tengan en cuenta que las blancas pues siempre van a tener una pequeña ventaja de espacio y las negras deben tener cuidado de que eso no siga aumentando con jugadas, por ejemplo, como A3, B4 o B5, que suelen ser planes de las blancas. Y recuerden, en estas posiciones las negras típicamente van a ser B5 o D5 en buenas condiciones. Ahora, luego de la jugada C3, hay jugadores a los que por supuesto les gusta quedarse con el peón de ventaja y entrar en las complicaciones sin importar lo demás. Esas son las líneas que vamos a ver ahora. Las negras tras jugar aquí, por ejemplo, D por C3, por supuesto la blanca van a recapturar de caballo. Y ahora les voy a plantear una idea muy interesante aquí con las piezas negras y muy útil de paso, que es la jugada A6. Con esta jugada rápidamente se evita uno de los planes del gambito morra. Recuerden que en el video anterior, por acá les dejo la tarjeta, se los voy a estar dejando a lo largo del video. Algunos planes son jugar E5 o jugar caballo B5 en algunas posiciones. Es decir, esos dos planes siempre los voy a tener en cuenta. Jugar E5 para romper y aprovechar la columna de abierta o jugar caballo B5 para normalmente tener temas cuando la dama se pone en C7 o amenazar un peón que esté en D6, entre otras cosas. Así que la jugada 6 en este momento es bastante útil y ya las blancas no tienen la posibilidad de jugar caballo B5. Por ejemplo, las blancas pueden seguir aquí con un desarrollo normal con caballo F3. Y ahora E6, nuevamente una jugada bastante útil, porque si el alfil se desarrolla por C4 ya va a chocar con el peón negro y no van a haber temas tácticos, por ejemplo en F7. Por eso es que esta estructura realmente es la más incómoda para quien juega el gambito morra con blanca, ya que no tiene posibilidades de atacar en F7 ni en B5. Y la jugada de 5 veremos que no va a ser tan fuerte como si el peón estuviese en D6. Por ejemplo aquí las blancas tienen dos posibilidades. Alfil F4, desarrollando este alfil para evitar por ejemplo dama C7, tras lo cual las negras podrían continuar con la jugada caballo C6, alfil C4 por ejemplo de las blancas terminando el desarrollo, B5, fíjense que ya las negras pueden jugar B5 amenazando ese alfil haciéndolo perder un tiempo. Si bien las blancas tienen una ventaja o algo de ventaja en el desarrollo, porque tienen todas sus piezas afuera, las negras parecen no tener ningún problema. Por ejemplo, si alfil B3, alfil B7, enroque y caballo G7. Esta jugada es sumamente importante y muy útil, ya que, por ejemplo, luego de la jugada dama de 2 típica en el gambito morra, viene caballo G6. Se gana un tiempo atacando el alfil de F4 y tras alfil G3, alfil E7, las negras han colocado sus piezas en una disposición muy buena y muy sólida, además de que evitan esa jugada de 5 que es tan molesta. Por ejemplo, si torre A de 1 tras enroque, parece que las blancas no tienen de momento golpes tácticos, la posición negra es muy sólida y la jugada de 5 realmente para nada molesta. Por ejemplo, si es 5 aquí intentando digamos que restringir las piezas negras, simplemente el segundo jugador puede continuar con caballo A5 atacando el alfil de casillas blancas. Y tras alfil C2, entonces se está dejando débil la casilla C4, que es bastante interesante. Aquí ya existe una jugada como alfil por F3. Y fíjense que las blancas están empezando a tener algunos problemas. Aunque tienen la pareja de alfiles, esta no es definitiva. De hecho, aquí la jugada dama por F3, que parece la más lógica, simplemente sería respondida con caballo C4. El caballo está en una gran posición, se amenaza el peón de B2, se amenaza el peón de E5 y las blancas tienen algunos problemas. Así que el que juegue el gambito mora tiene que tener mucho cuidado en el orden contra esta línea de las negras. Ahora, por supuesto, la jugada alfil F4 de las blancas también puede ser cambiada. Por ejemplo, por la jugada directa alfil C4 en este momento. Fíjense que si tras alfil C4, buscando digamos el orden normal del gambito morra, nuevamente las negras pueden jugar B5 atacando ese alfil, ganando un tiempo. Tras alfil B3, alfil B7. Ojo, las negras tienen que tratar también de desarrollar rápidamente sus piezas del flanco de rey. Tampoco es conveniente dejar tanto tiempo al rey en el centro. Tras enroque de las blancas, caballo C6, dama de 2 y caballo G7. Fíjense en el orden. Este caballo normalmente sale por E7 para evitar los golpes E5 si sale por F6 y quedar mal colocado.
Tras alfil E3, caballo G6 nuevamente, torre a D1, alfil E7, torre D2, D6, torre FD1 y enroque. Aquí no es peligroso el E5 porque fíjense que si las blancas avanzan, las negras simplemente pueden cerrar con D5 y ahora tienen una muy buena posición. No tienen ningún problema. Nuevamente un caballo va a poder ubicarse en la casilla C4. La dama va para C7. El caballo de G6 es una muralla allí que no va a permitir que las blancas ataquen tan rápido. Así que estas son algunas de las mejores líneas para combatir el gambito morra con piezas negras. Por supuesto, las blancas tienen bastantes complicaciones y el gambito aún así sigue siendo muy interesante. Esto no quiere decir que las negras ganen en todas las variantes. Aquí simplemente les estoy mostrando las líneas, digamos, un poco más sólidas y las ideas principales. Básicamente, lo que quiero mostrarles aquí es que la disposición A6, por ejemplo, caballo F3 y E6 suelen ser las más molestas para el blanco, ya que no tienen los planes habituales caballo B5 y el alfil en C4 no va a ser tan peligroso. Entonces sería una gran opción que intentaran esto con piezas negras para combatir el morra. Por supuesto, las blancas también pueden tener muchas ideas variando los esquemas. El alfil no puede salir por C4, por ejemplo, sino sale por D3 buscando la diagonal H7B1, entre otras cosas. Pero bien, amigos, esto era lo que les quería mostrar con las piezas negras. Digamos, intentar enseñarles la mejor disposición y algunas líneas que las negras tienen para combatir el morra. Por supuesto, no hay jugadas ni líneas definitivas en donde un bando o el otro gane, sino pues todo el mundo jugase el morra. Pero son ideas interesantes que gracias al internet nos permiten plantearlas en partidas a ritmo rápido y blitz. Bien amigos, si les gustó este video y estas líneas con piezas negras, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Además, por supuesto, de suscribirse y activar esa campanita para que estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Además me pueden dejar en los comentarios qué gambito les gustaría que estudiara o que hiciera un video para analizar sus líneas principales. Me gustaría leer cuáles les interesa, a ver si es factible hacer un video de ellos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.